En la página 390 más o menos, ¿verdad? Por ahí. 390. La bronca es que vamos a hacer muchos ejercicios el día de hoy, entonces pues no vienen, pues digo, están los vídeos, pero no es lo mismo. El 2. Pero creo que sí lo concluimos. No lo hemos acabado porque nada más hicimos uno de la, ¿verdad? Bien. Luego dice el inciso B que estimemos G de 7. A ver. G de 7 viene siendo ¿qué? La integral de 0 a 7 de f de t de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces viene siendo, vamos a marcar nuevamente los ejes. Viene siendo toda el área. ¿Sí están de acuerdo? Ahora salió como que muy francés el asunto, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué sería? Pues la suma de esas áreas. Creo que habíamos sacado el día de ayer G de 6, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que esto yo lo puedo poner como G de 6 más la integral? ¿Por qué G de 6? Porque lo saqué ayer. Yo nada más lo sumo. ¿Me explico? ¿Más qué? Más la integral de 6 a 7, ¿sí o no? De 6 a 7 de f de t dt. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este G de 6 es la integral de 0 a 6. Entonces aquí está la propiedad aditiva de intervalos, ¿verdad? Esta más esta, pues me da la integral de 0 a 7. Bien, ¿cuánto me dio G de 6 ayer? ¿Cuánto me había dado? ¿Mande? Nomás le hicimos hasta G de 5. Bueno, entonces sería así. G de 5. A ver. Entonces vamos a borrar. Pues que digan, ingenieros, desde antes. Bueno, lo voy a dejar así, eso no está mal. Pero sería G de 5 más la integral de 5 a 7, entonces, de f de t de t. Ahora, ¿cuánto me dio G de 5? ¿Cuánto? 3 medios. Ahora, ¿cuánto es la integral de 5 a 7? Pues viene siendo esta doble asurada, esa área doblemente asurada, ¿no? Que viene siendo, ¿qué? Un trapecio. Un trapezoide. Más esta sección circular. A ver, el del trapezoide, ¿cómo es la fórmula? Semisuma de las bases por altura sobre 2. ¿Se acuerdan, sí o no? Luego, esa es la fórmula del área de los trapezoides. A ver, búsquenlo. Búsquenlo. Trapezoide, área, incluso de los trapecios, pues es así. Aunque se puede hacer también de otra forma. Se puede hacer el área de este rectángulo más el área del triangulito. ¿Sí están de acuerdo? Está más rápido. A ver, entonces sería ¿cuánto? Sería más 1 por 2 más, ¿cuánto sería el del triangulito? 1 por 1 sobre 2, un medio, ¿no? ¿No oigo?
¿Cuánto es eso? 5 medios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, entonces, semisuma de las bases, si lo hubiéramos hecho con esa fórmula, sería 2 más 3, 5, entre 2, 5 medios, por la altura que viene siendo 1, 5 medios. A ver, ¿qué se fue? Espérenme. ¿Se movió? Sí. Ahí está, ¿verdad? Habíamos dicho que es 2 altura por 1 más 1 medio. Y si lo hubiéramos sacado con otra fórmula sería 2 más 5 más 3, 5. Entre 2, 5 medios. Entonces semisuma de las bases por altura. La altura es de 1 sobre 2. Sería 5 cuartos, ¿verdad? 5 cuartos. Entonces, como que... Adelante, pásenle. ¿Por qué no? O es que lo estamos planteando mal. No, pues es que sí serían las bases. Ah, es que nada más es semisuma de las bases por altura. Ya el sobre 2 ya está. ¿Sí o no? Al haber hecho semisuma ya lo estoy promediando. Entonces se suma de las bases por altura sobre 2 o semisuma de las bases por altura. Y ya me da el 5 medio. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de las dos formas. Bien. Más esta sección circular, que pues esa sí hay que estimarla. Esa sí hay que estimarla porque pues habrá quien diga, bueno, pues es una circunferencia de radio, ¿qué? Pues de radio 1, 2, 3, 4, ¿para qué? Porque más o menos como que veo que ese sería el centro, ¿no? Pero aún así tendría que ver en cuántas secciones estoy dividiendo la circunferencia. Entonces podemos dar una estimación. Si se fijan, estamos de acuerdo que el área de esta sección viene siendo el de este rectángulo menos esta parte, ¿verdad? Entonces podríamos suponer que sería muy parecido al del rectángulo de base 1 y altura 2. Aproximado. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso? 2. ¿Sí? Pues porque es base por altura. La estoy aproximando con ese rectángulo porque estoy viendo que el faltante, aquí hay un exceso que sería casi igual, o sea, es una estimación. ¿Sí? No quiere decir que así sea, es una estimación. ¿Cuánto me da entonces? 8 medios, que es 6 unidades cuadradas, ¿no? 3 medios más 5 medios, 4. Más 2, 6. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué es lo que dice el libro. No le vayan a poner asistencia a alguien que no haya venido, por favor. ¿Ya le pasé? ¿Sí? Ahora. No, sí, anótense. ¿Sí? Pero no me vayan a anotar a que no vaya, no venga a la clase, por favor. A ver, ¿qué número era? ¿21 del qué? El 2 de las 5, 3. Miren, aquí está, dice que es más o menos 6.2. ¿Sí lo ven? 6.2, pues es una estimación que nosotros hacemos. La que sacamos el día de ayer nos dio 3 medios, ¿verdad? Que es 1.5. ¿Sí o no? Ok. Si se fijan, G de 6 es G de 5 más la integral de 5 a 6, como les había yo comentado, que viene siendo 1.5 más 5 medios, que es 4. Ahí está. ¿Vale? Bien, continuamos.
continuamos acá. Nada más que este ejercicio, estoy viendo que sean 2 páginas y tendríamos que estarle moviendo por ahí. ¿Quién más falta? ¿No? Ahí si alguien llega tarde, pues le dicen para que se venga a anotar. ¿Sí? A ver. Bueno, vamos a continuar con esta, porque si no vamos a estarle ahí moviendo. A ver, el número 4. Dice, sea la g de x, la integral de menos 3 a x de f de t de t, donde f es la función cuya gráfica se muestra. Nos pide que evaluemos varias cosas por allí. Todos esos incisos. Entonces no vamos a responder todos, sino algunos. Ustedes intentarán hacerlo con los demás, que no hagamos. ¿Vale? Oigo. Entonces vamos a marcar bien la gráfica. No, ese que está mal. Es este. Más o menos. Así. Y X. ¿Sí? Y nos dice... A ver, vamos a hacer uno del inciso A. ¿Menos 3 o 3? ¿Cuál quieren? ¿Mande? ¿Menos 3? G de menos 3 es la integral de dónde a dónde. De menos 3 a menos 3 de f de t de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque mi función, ¿quién es? Mi función es g de x igual a la integral de menos 3 a x f de t de t. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues x vale menos 3. Entonces, ¿esto cuánto vale? 0. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Luego, a ver, está fácil g de 3. G de 3 va a valer 0. Porque si ustedes se fijan, esta área, es fácil ver que esta área es igual a esta. Nada más que la de aquí es negativa y esa es positiva. Entonces, podemos ver que sería 0. También. ¿Sí o no? Entonces, o sea, esto vemos fácilmente que me va a dar 0. ¿Sí o no? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuánto estima? Nos pide que estimemos. Estimemos g de 0. G de 0, pues es la integral de menos 3 a 0 de f de t de t. ¿Sí? ¿Cómo le hago para estimar? Si ustedes se fijan, el área de 0, perdón, de menos 3 a 0 es menor que el área del cuadrado del lado 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Es menor que el área del cuadrado, menor que el área del cuadrado del lado 3. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Es menor. ¿Sí? Entonces, yo tendría que más o menos aproximar qué faltante le hace a la área bajo la curva para que sea igual al área del cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Es una manera.
Ahora sí que aquí es, pues por estimación. Yo creo que si ven, le falta esta parte, esta y esta. Entre estas dos más o menos viene siendo igual a esto, aproximadamente. Entonces pensaríamos que pudiera ser 9, que es el del cuadrado, menos el área de un rectángulo de base 1 y altura 3. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aproximadamente sería de 6, por así decirlo. ¿Sí queda claro más o menos cómo se sacó? ¿Mande? Sí, o sea, por ejemplo, a ver, este es un rectángulo de lado base 1 y altura 3, pero esta área que está entre la curva y el eje, esta de aquí, parece ser igual a esta más esta, que es la que le faltarían para completar los 9. Entonces serían 9 menos ese faltante. ¿Por qué? Porque me ayudo de los rectángulos, ¿no? ¿Sí o no? Pues, más o menos trato de ver que en base a los rectángulos, ¿cuánto serían las áreas que le faltan o le sobran? Una estimación, por eso dice estima. ¿Sí? Entonces, pues yo pudiera decir que sería de 6 unidades cuadradas aproximadamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Aproximadamente. Bien, luego dice, oh, qué caray. Dice, ¿en qué intervalos la G de X, aquí no le pone G de X, pensamos que es función de X, se incrementa o aumenta? A ver, se incrementa, acuérdense que G de X es función de área. Entonces, ¿en qué intervalos el área aumenta? De menos 3 a 0. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque de menos 3 a menos 1 es esta área. Este de aquí. ¿Sí o no? Pero todavía falta esto, todavía le podemos sumar. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque ya después de 0, como es negativa, empieza a decrementar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, se incrementa de menos 3 a 0. ¿Sí? ¿En dónde obtiene el máximo valor? A ver, piénsenle. ¿En dónde? En 0. Se barre toda el área, ¿sí o no? Sí, porque ya después de 0 le empezamos a restar. Entonces, ¿en qué valor vamos a tener la máxima área barrida? Porque la va barriendo, ¿sí o no? En 0. ¿Sí o no? Entonces aquí sería en x igual a 0. Luego, representa o hace una representación de la gráfica de función de área. ¿Sí? Aquí nos pide que hagamos una representación de la función de área. La vamos a tratar de hacer aquí. X, G de X, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, bien, ¿en dónde inicia salud G de X? En menos 3. En menos 3, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí o no? Aquí vale 0. Pero va barriendo el área. ¿Sí están de acuerdo? Va aumentando, 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 aumentando. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿De dónde a dónde? De menos 3 a 0. Va aumentando hasta que llega al valor máximo, que es ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos? La estimamos en 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, pues miren, no quiere decir que sea lineal, eso hay que decirlo. No es lineal porque no son líneas rectas. Aquí, si se fijan, esta parte de la función es cóncava hacia abajo.
Bueno, más bien todo este arco es cóncavo hacia abajo. ¿Sí se acuerdan del tema de concavidad? El cálculo diferencial es cóncavo hacia abajo. Entonces, cuando es cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. ¿Sí? Es negativa. Pero la función, porque estoy integrando yo la función, crece. Nada más que aquí como que en este intervalo crece, aumenta el área. Fíjense, aquí de 0 a menos 2, perdón, de menos 3 a menos 1, vean cómo va. ¿Sí? O sea, va aumentando, se incrementa, pero lleva ese comportamiento de la función. Pero de menos 1 a 0 también va aumentando, le voy sumando área, pero nada más que ya va cayendo allí. Entonces, ahí las funciones, yo considero que debe de tener más o menos esta forma. A ver, ¿dónde está 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí va a llegar. Ahora, ¿dónde cambia? Cambia en menos 1. No, es en 6, porque el área en 0 es de 6. ¿Sí o no? Cambia en 1, entonces... Este se movió aquí. Fíjense bien, en menos 1, ¿cuánta área hubo? Pues la tengo que estimar. Tengo que estimar. ¿4? No. A ver, sí, tal vez sí, porque sería 2. Es 4. Sí, habíamos sacado 4, ¿no? Habíamos dicho que más o menos era 4, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4 en 1. Entonces, miren, pudiéramos pensar que es así. A ver. Y luego así. Más o menos. Vamos a ver ahorita qué pasa. Claro que es una estimación. ¿Sí se entiende? No oigo. Ahora, de 0 a 3 va a barrer la misma área pero negativa. De tal manera que en 3, ¿cuánto va a valer el área? 0. ¿Por qué? Porque barre la misma área positiva y la misma área negativa. Si la sumamos, ¿cuánto me da? 0. Entonces, en 3 va a valer 0. Ahí va a llegar. Ahora, fíjense cómo aquí el comportamiento es simétrico. Esta gráfica es simétrica. Entonces, se obtiene el máximo en 0, que es de 6, pero después empieza a decrementar. ¿Sí están de acuerdo? Empieza a decrementar, sigue siendo positiva, pero empieza a decrementar hasta que aquí ya hay un cambio, pero sigue siendo un área negativa. Es como si se reflejara. A ver, déjenme. Aquí en 1 y luego así. A ver, vamos a ver si más o menos es así. Bueno, no se ve, es que aquí es más arriba. Es en 4. Yo le estaba poniendo en 3, es en 4. A ver, así. Más o menos. Vamos a ver si así la pone el libro. Claro, es una interpretación. A ver si así la resuelve el libro. Vámonos por acá. Está aquí. ¿Qué ejercicio era? ¿El 4? ¿Sí? Sí, miren, más o menos como la hicimos. Aquí está la gráfica, ¿sí se fijan? Nada más que la concavidad la puso diferente. ¿Sí se fijan? La puso diferente porque en esta partecita es cóncava hacia arriba, pero luego cóncava hacia abajo. Yo cambié la concavidad, pero más o menos es el mismo comportamiento. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Luego, ¿qué nos dice? Usar la gráfica para representar la
de la derivada y compárala con la gráfica de f. A ver, fíjense bien. Para representar la gráfica de la derivada y compararla con la de la función. El libro, yo la voy a poner como la puso el libro. El libro la puso así, nada más la concavidad al revés, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Nada más la concavidad al revés. Pero sí es importante eso. Sí es importante eso porque eso me va a dar el signo de la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener la gráfica de la derivada? Déjenme utilizar otro color porque eso está muy clarito. A ver, se supone que g de x es ¿qué cosa? Es la integral de menos 3 a x de f de t de t. ¿Están de acuerdo o no? Si yo derivo, significa que hago esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué dijimos que pasaba aquí? Pues que me queda f de x. ¿Sí se acuerdan o no? Por el teorema fundamental del cálculo. Bien. Entonces, esta es la gráfica de la función. Yo voy a obtener la gráfica de la derivada. Fíjense. Acuérdense que esta es la función. Voy a utilizar la del libro. ¿Sí? Porque seguramente sí es la que... Fíjense nada más cómo fue ahí la cuestión de la concavidad, pero es que también no tenemos información para saber que esto no lo nota. Bien. ¿Cómo obtengo la gráfica de la derivada a partir de la gráfica de la función? Pues muy sencillo. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vean, ¿qué pasa de menos 3 a 1 que es cóncava hacia arriba? ¿Sí? Cóncava hacia arriba. Entonces ahí la función va creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la tangente a la curva. Entonces, ¿qué pasa con esas tangentes? Va haciendo esto. Se va parando. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué significa? Que va aumentando. ¿Sí? Pero va aumentando, pero va dirigida hacia dónde? Hacia arriba. Y si va dirigida hacia arriba, ¿es qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, va aumentando positivamente. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde? De menos 3 a menos 1. Va aumentando positivamente. ¿Sí están de acuerdo? Pero al llegar a menos 1, se empieza a acostar. ¿Sí? Se empieza a acostar hasta llegar a 0. Entonces, pudiéramos pensar que aquí, hasta llegar a 0, ¿en 0 qué pasa? Miren, en 0 tenemos aquí está así suavecito, no es un punto, no es así, sino que no termina en pico, pues, ¿sí? Porque acuérdense que si termina en pico, quiere decir que no es derivable, pero sí es derivable la función. Entonces, fíjense, va acostándose. De menos 1 a 0 se va acostando. ¿Sí están de acuerdo? Pero es positiva. Hasta que en 0, ¿cuánto va a valer? ¿Qué va a pasar en x igual a 0 con la pendiente? Va a quedar horizontal. ¿Y cuánto vale la pendiente para una recta horizontal? Vale 0. Entonces, va disminuyendo hasta llegar a 0. Acuérdense que esta es la gráfica de la derivada. Y me estoy basando en la pendiente, ¿sí o no? Porque es la pendiente de la tangente. Entonces, de menos 3 a menos 1 se va parando. Va aumentando.
Es positiva porque va hacia arriba. De menos 1 a 0 se va acostando. ¿Sí están de acuerdo? Pero sigue siendo positiva, fíjense. Sigue siendo positiva, pero se va acostando. Es decir, va disminuyendo de valor hasta que aquí en 0, ¿cómo queda? Horizontal. ¿Cuánto vale ahí la pendiente? 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Luego, ¿qué pasa? Ya de aquí empieza a hacer esto las derivadas. Ahora van hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cómo van a ser? Negativas. Y van disminuyendo, ¿sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Va disminuyendo hasta menos 1. Y ya después, ¿qué sucede? Que empiezan a, debido a la concavidad, aquí van así para abajo y luego empiezan como que a subir. Pero si empiezan a subir, aumenta, pero sigue siendo negativo. ¿Sí están de acuerdo? Hasta llegar aquí. ¿A dónde? A 3. Creo que más o menos así debe de ser el comportamiento. Vamos a ver. ¿Dónde está? La gráfica de la derivada es la misma que la de f de x. Pues sí, pero pues no la ponen. No ponen f de x. A ver. A ver, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Ah, ya. Fíjense. ¿Qué dice? No al puro planteo, no, estamos analizando. ¿Sí o no? Estamos analizando, ingeniero. A ver, ya. ¿Qué dice el libro? La gráfica de la derivada es la misma que la de la función, como indica el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es la gráfica de la función? Esa. ¿Y a poco no se parece a la que sacamos nosotros? Ahí está. ¿Sí o no? Pero es análisis. Claro que estos ejercicios son de análisis, son para que ustedes piensen. O sea, igual y no lo pongo en el ejemplo, yo necesito que sí lo entiendan. Pero se esfuercen en entenderlo, no me digan nomás que sí. Sí, a ver, preguntas. Preguntas. Ahí nada más la cosa en donde estuvimos ahí un poquito mal nosotros, pues fue en la concavidad, eso sí reconozco. Que sí, se fue la onda. Tiene que ser al revés. Porque esta es la de la función de área. ¿Sí? Bien. Esta es la gráfica de la integral. ¿Sí? Esta es la gráfica de esta. Pero si la derivas, ¿qué significa? Que deshaces la integral, por así decirlo, y te queda la función. ¿Y quién es la función? Pues es esta. Nada más que nosotros no lo hicimos así, lo hicimos analizando la de acá, que es, pues es lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Bueno. Continuamos. Mira nomás. Utiliza la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de la función. Pues esto ya lo hemos hecho. ¿Sí? A ver, agárrense uno del 7 al 10. Vale. Bueno. Vale. El 10.
A ver cómo dice. G de R. ¿Sí? De la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo? Pues consiste en encontrar la derivada de la función de área. Nada más que aquí mi variable no es x, es ¿quién? R. Entonces voy a derivar con respecto de R. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué pasa? ¿Mande? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿cómo? No. Raíz. No. No. De R. Acuérdense que la variable va a ser la de la derivada, la de la función. Por eso la x es una variable auxiliar aquí. ¿Sí o no? Es variable auxiliar. Acuérdense que si no puede aquí ser R, tiene que ser otra variable. Porque si no, no estaría correcto plantearnos el teorema fundamental del cálculo. Tiene que ser una variable auxiliar u otra variable. No puede ser la de la derivada que viene siendo la de la función de R. Por eso cuando utilizábamos X se utilizaba T. Pero tú puedes utilizar cualquier otra. U, M, Z, qué sé yo. ¿No? Bueno. Ahí está. Agárrense uno de los de abajo. Ahí está ya. Dale. Ok. Ahí voy. ¿Parece? Dice h de x integral de está muy bien chiquito. Es de 0 a x cuadrada. De 0 a x cuadrada de la raíz de 1 más r cúbica diferencial de r. ¿Ok? ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué notan allí? ¿Qué notan allí? ¿Qué? Que ahora el límite superior no es la variable sino una función. ¿Sí o no? Es una función. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer allí? ¿Sí lo ven o no? Es una función. O sea, voy a derivar con respecto de x. Pero la bronca es que esto no es x, es x cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar un cambio de variable. ¿Sí? Un cambio de variable. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo surge o se hace con variables, no con funciones. ¿Sí me explico? ¿Qué significa eso? Miren, yo sé que es x cuadrada, esto es una función. Aunque habrá gente muy abusada, seguramente muchos se preguntaron eso, pero no me lo quisieron preguntar, diciendo, a ver, espérate. Tú dices que es una variable y no una función, pero x como tal es una función, es la función identidad. Entonces,
¿Cuál es el problema? Ok, estoy de acuerdo, pero la función identidad es una función muy especial porque es la misma variable. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Acuérdense que f de x igual a x es una función que se llama función identidad. Pero pues es una función muy especial, es como si la variable fuera la variable. ¿Sí? Aquí es distinto. No es la variable, es otra cosa de la variable. En este caso el cuadrado. ¿Queda claro? Entonces hay que hacer ese cambio de variable. ¿Cómo hago ese cambio de variable? ¿Qué variable te gustaría usar? U. Voy a hacer u igual a x cuadrado. Y entonces, esto me va a quedar así. ¿Sí o no? A ver, ¿sí se entiende? ¿Verdad? O sea, utilizo una variable la que yo quiera. U, V, W, Z. Y la utilizo para representar esa función. ¿Sí se entiende? Es muy simple. Ya está como una variable. Pero obviamente hay que hacer algunas otras cosas. No es tampoco así. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas se deben hacer? Bueno, si ustedes se fijan, si yo hago eso, en realidad, entonces ya la función de ara ya no va a depender de x, sino de u. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la regla de la cadena. Si ustedes se acuerdan, la regla de la cadena la vieron en cálculo diferencial cuando se derivaba una composición de funciones. ¿Sí o no? Cuando se derivaba una función de una función. Entonces aquí voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una composición. ¿Y por qué estoy haciendo una composición? Porque en la variable u estoy metiendo una función. Entonces, la integral es una función, pero sería una función de otra función. Entonces aplicaría la regla de la cadena. ¿Cómo era la regla de la cadena? La voy a poner aquí. Vamos a suponer que yo quiero derivar con respecto de x. ¿Sí? A f de u de x. ¿Sí están de acuerdo que estoy derivando a una función de una función? ¿Y esto qué es igual? A la derivada de la función por la derivada de la función de adentro. ¿Sí? Bien, espérense. Esta yo sé que está engorrosa. ¿Por qué está engorrosa? Porque si yo la pongo así, está más sencillito de ver. A ver. La vamos a poner así, miren. Así nuevamente, pero así. La derivada de f con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí están de acuerdo que sí se ve mejor? Ahí está la cadenita, porque son los eslabones. ¿Sí o no? Yo voy a derivar a f con respecto de x. Entonces, primero la derivo con u, y luego eso lo multiplico por la derivada con la variable, y me queda, hagan de cuenta que aquí me queda el df de x, df de x. Está más fácil. ¿Sí o no? Entonces, esta es la que queda más clara. La otra está así como que, chinga, espérate, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Así como cuando, no sé, en la película esa de Van Damme, ¿no? Esta película de, ¿cómo se llama? Cacería, se llama Target, algo así, donde hay un malo, uno que es bien malo, ¿no? Uno bien malo, y al final Van Damme le mete una chingada. Pero buena zarandeada que le mete al malo, ¿no? Hasta dice uno, ya, sí, así, ¿no? Y y bueno, es que sí
Sí se ve hecha bien gacho, mejor no lo digo. Ahí mejor vean la película, ¿no? Pero hagan de cuenta que ya cuando el malo todavía está ahí como que da sus pataditas de ahogado, ¿no? Y entonces ya el varón le hace ya como que la última y aquel como que lo oye así como que se espanta. Como que espérate, cabrón, o sea, después de una guamisa, espérate, ¿no? Entonces sí como que está así como, ay, cabrón, ¿no? Entonces, a ver, fíjate, ahí te va. Si yo analizo esta regla de la cadena, estoy haciendo esto. Esto es esto y esto es esto. ¿Sí están de acuerdo? La integral es una función de una función porque u es función. ¿Y entonces qué sería? Nada más vean cómo va la regla de la cadena. La derivada con respecto de u de f, pero f la integral, ¿sí o no? Por la derivada de u con x. Ahí está. Entonces, aquí lo voy a poner, no le voy a poner g de x, sino que ahora le voy a poner g de x cuadrada, o lo que es lo mismo g de u. Miren, lo puedo poner así, g de u, pero es g de x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Bien, y entonces, punto y coma, la derivada de g de x cuadrada, ya no le voy a poner u, o bueno, si quieren, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Ya? A ver, ya. U igual a esto es ¿quién? La derivada con respecto de ¿quién? De u. ¿De la integral de quién? De 0 a u de la raíz cuadrada de 1 más r cuadrada de r. ¿Sí se entiende? Mira, es esta. Por la derivada de u con x. ¿Y quién es u? X cuadrada. Entonces, ¿qué me queda? Aquí estoy derivando la integral. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a quedar qué? A ver, ¿me va a quedar qué? Raíz de 1 más. No, 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 no. No, apliquen el teorema. De u cuadrada, ¿sí o no? De u cuadrada. Por, ¿cuánto vale esa derivada? 2x, ¿sí o no? Bien, no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Porque mi variable es ¿quién? X. Entonces, ¿qué hago? La variable auxiliar la expreso con ¿quién? Entonces sería ¿quién? Raíz de 1 más x cuarta. Bueno, el 2x lo pongo al principio. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿qué número era? $14, ahí está, 2x por la integral de, a ver, ahí le puse x cuarta, es que es r cúbica, y yo le puse aquí r cuadrada, no, es r cúbica, ¿ya se fijaron? Entonces en realidad ¿cuánto va a ser? X extra, ¿sí? Nada más. Sí, yo le puse y cuadrado, pero nada más es eso. Entonces, fíjense, está bien tranquilo, ¿no?